Nosotros no hemos invertido nada. Nosotros lo único que hemos hecho es ahorrar dinero y tenerlo a plazo fijo en el banco. Y el banco lo que ha hecho ha sido quedarse por nuestros ahorros, por los ahorros de la gente mayor, la mayoría de gente jubilada, gente pensionista, gente que lleva desde los 7 años trabajando, para que ahora vengan estos sinvergüenzas y se queden con su dinero. Vosotros y vosotras, si no habéis ido al banco, si tenéis dinero o tienen vuestros padres, ir al banco y decirle que queréis sacar el dinero, porque posiblemente también seáis estafados, porque cuando la gente quiere sacar el dinero de los plazos fijos no se lo dejan sacar, porque con ese dinero lo que ha hecho la banca es financiarse y taparlo de la especulación inmobiliaria. Por eso la Caixa de Cataluña y la Caixa no han tenido que pedir el rescate al FLOC, porque se ha quedado con más de 5.000 millones de euros de la gente ahorradora. La Caixa se ha quedado con más de 5.000 millones de euros y en total la estafa sube más de 30.000 millones de euros a nivel de todo el Estado español y hay más de 1.200.000 personas ya estafadas. Por eso, ir al banco, mirad cómo tenéis vuestros ahorros, no fiaron del director ni de nadie, porque os engañan. Decirle que queréis sacar el dinero, que si no os dejan sacar el dinero, es que os han pillado. Somos los afectados por las participaciones preferentes y otros productos tóxicos que han vendido los bancos para financiarse. Y estamos aquí cada martes protestando delante del Gobierno de la Generalitat, exigiéndoles soluciones. Y ahora que se ha constituido el Gobierno, exigiremos que hagan lo que se aplazó cuando se convocaron las elecciones por el señor Artur Mas, que se cree otra vez la comisión de investigación del Parlamento, para sentar a los banqueros en el banquillo, para exigirles a ver por qué nos han robado. Y lo más importante, ¿qué van a hacer para devolvernos nuestros ahorros? Eso lo vamos a exigir. Y no vamos a parar de luchar, como decimos cada martes cuando venimos aquí, hasta que se cumplan nuestras 3 condiciones. Una, que nos devuelvan nuestro dinero. 2, que nos devuelvan nuestro dinero. Y 3, que nos devuelvan nuestro dinero. Y lo queremos como lo teníamos, en la cuenta corriente. No queremos préstamos. No queremos préstamos ignorados. No queremos más engaños. No queremos acciones de la banca, porque si lo hubiéramos querido lo hubiéramos comprado antes, cuando valían dinero. Ahora es una ruina y desde aquí denunciamos a todos los banqueros, a los gobiernos, a la Unión Europea, que quiere aprovecharse del sacrificio y la salud de los jubilados que se han quedado con sus ahorros. Y no vamos a parar de luchar hasta que nos devuelvan nuestro dinero, que lo tengan claro. ¡Banqueros, ladrones, devuelve 2 millones! ¡Banqueros, ladrones, devuelve 2 millones! ¡Banqueros, ladrones, devuelve 2 millones! Llevamos ya más de 10 meses luchando para que nos devuelvan nuestros ahorros. Y nuestros compañeros de Galicia, que están, el otro día entraron en el Parlamento, ahora están ocupando las cajas y encerrándose dentro de las cajas para ver si de una vez por todas el gobierno toma nota y le devuelve nuestros ahorros. Desde aquí le mandamos un abrazo y les seguimos a luchar. Con nosotros pueden contar, nosotros vamos a estar luchando hasta que nos devuelvan nuestros ahorros. Que lo tengan claro el señor Fainé, el señor Lladó, toda esta gentuza que son banqueros, que nos han estafado, que o nos devuelven el dinero o no pararemos de luchar. Y que lo tengan bien claro, no vamos a parar de luchar. Cada vez seremos más la gente que protestemos y que estemos en la calle. Por eso, desde aquí hacemos un llamamiento a todos, a que vayan al banco, a que miren sus ahorros a ver cómo los tienen, porque a lo mejor también los han estafado.